Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Para mí es un honor y una gran satisfacción estar nuevamente con ustedes en estos videos tutoriales que tengo a bien a realizar para ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimiento juntos. En el video anterior realizamos el análisis del circuito del control de un relay a través de un transistor en la función de corte y saturación. En esta segunda parte vamos a continuar con la construcción, pero ya con la implementación a través de una pequeña placa de baquelita o una pequeña placa perforada, que son placas realmente fáciles de conseguir. En ella, en este video, les voy a explicar cómo realizar la implementación paso a paso de un módulo doble, es decir, vamos a construir la parte electrónica para el control de dos relays de manera independiente con dos señales de control. Las señales de control pueden provenir, en este caso, de una fuente de 5 voltios, que puede ser la salida, obviamente, de un microcontrolador a través de un PIC o, en este caso, a través de Arduino. Este módulo es muy importante construir. Yo lo voy a hacer un módulo doble, es decir, dos transistores con su juego de resistencias, con dos relays, o sea, dos módulos independientes para ser controlados por dos señales de control independientes. En este caso las señales de control van a ser de 5 voltios y los relays van a ser alimentados con 12 voltios. Y cada uno va a poder controlar cargas hasta de 3 amperios, de manera tal de que al final del video podemos controlar cargas hasta 3 amperios, que puede ser varios focos o ventiladores o cualquier carga eléctrica que ustedes deseen. Esto es muy importante y este módulo ustedes, así como lo voy a hacer y lo voy a explicar ahora, ustedes pueden hacerlo ya no de 2 sino de 3 o 4, eso ya queda a criterio de ustedes, y es muy importante porque lo vamos a usar en los próximos videos cuando continuemos con el tema de Arduino o de microcontroladores, cuando hablemos del control del módulo Bluetooth HC05, que son los próximos videos que vengo haciendo para controlar en primera instancia por Bluetooth localmente cargas resistivas o inductivas desde un celular Android. Por Bluetooth controlar cargas resistivas, ya sea lámparas, ventiladores o focos, o a través de los próximos videos a través de también Arduino para controlar desde internet, estando en internet, controlar cargas de su casa de repente vía la web. Ok, entonces vamos a este segundo video, en esta segunda parte, en donde les voy a explicar toda esta implementación de un módulo doble para el control de un relay a través de un transistor. Pues bien, acá estamos ya con los componentes que vamos a utilizar para nuestro módulo doble de control de relay a través de dos transistores. Ok, básicamente tenemos la parte de en medio, tenemos los dos transistores 2N3904, tenemos las resistencias acá, las resistencias de 15K, los transistores 2N3904, dos transistores, dos resistencias de 15K, que vendría a ser la resistencia de base. Tenemos a la derecha las dos resistencias de 1K que van a ir conectados a los diodos. Acá al lado izquierdo, la parte superior, tenemos los dos diodos, un diodo azul para el control de un relay y el diodo rojo para el control del otro relay. Es decir, estos diodos LED van a servir como monitoreo o para indicarnos visualmente que el transistor está en corte o en saturación. Si el diodo se prende, va a estar en saturación. Si el diodo se apaga, el transistor va a estar en corte. Al lado derecho tenemos dos diodos, uno N4001, puede ser el 4001, 4004, 4005, 4006, 4007, que vendrían a ser los diodos clamping para los relays que los tenemos acá. Acá tengo los relays, uno con sus conectores, en este caso con sus terminales soldados, y el otro que es el que va a ir obviamente sobre la tarjeta perforada. Lo tengo así porque en un momento les voy a explicar la funcionalidad y cómo definir qué tipo de pines van a ir a la bobina y qué tipos son los comunes y demás del relay. Luego tenemos en la parte inferior la plaqueta perforada o la placa
de baquelita perforada, sobre la cual van a ir montados los componentes, y en la parte inferior donde se van a hacer las conexiones y las soldaduras respectivas. Y en la parte superior finalmente tenemos los conectores bastante interesantes que nos van a permitir conectar las lámparas a través de unos tornillos, o hacer las conexiones de las lámparas o los ventiladores o lo que queramos conectar hacia nuestra tarjeta de control, en este caso controlada, valga la redundancia, a través de un transistor en corte y en saturación. Ok, entonces después de haber identificado los componentes que vamos a utilizar, vamos a determinar cuáles son las conexiones del relay y luego ya implementar nuestra práctica sobre la tarjeta perforada. Continuamos entonces. Pues bien, acá un tema importante es identificar adecuadamente los pines del relay, ¿no? De este relay que tiene 6 contactos. Obviamente yo ya lo he medido antes y se lo quiero mostrar acá, ¿no? Centrémonos en esta parte nada más de la hoja, que es los contactos. Estos son cálculos que he hecho para el diseño, pero centrémonos en esta parte, en la parte de la distribución de pines. Estamos hablando de 6 pines, 4 a un lado y 2 hacia otro lado, 4 a un lado y 2 hacia la izquierda. Las pruebas que he realizado me indican de que los 2 pines que están juntos, los que están en medio, es donde va la bobina. Esta bobina aproximadamente tiene una medida de un promedio de 360 a 400 ohmios aproximadamente. El estándar tiende a variar, pero el estándar es 400 ohmios más o menos. Esto va a depender del relay, como lo hemos explicado en los otros videos, del tamaño del relay, de la capacidad, en fin, de varios factores. Pero para este caso, en el análisis que he realizado, es un promedio entre 360 a 400 ohmios el ohmiaje de esta bobina. Por lo tanto, este pin de la derecha normalmente está cerrado con estos dos. Estos dos de la izquierda están conectados entre sí. Cuando marquemos, va a marcar continuidad acá, y al mismo tiempo sin tener ninguna alimentación la bobina, este pin de acá de la esquina está cerrado con estos 2 pines, es decir, hay continuidad entre estos 3 puntos. Estos de por sí están cerrados siempre, esté cerrada o esté alimentada o no la bobina, estos pines siempre están cerrados, ¿ok? Mientras que el pin que dice NC, que es normalmente close o normalmente cerrado, está conectado sin que la alimentación le llegue a la bobina. Este está conectado. Cuando nosotros alimentamos la bobina, este otro pin se conecta acá y este se desconecta, es decir, este es el que hace contacto con estos dos. Por lo tanto, nos interesa conectar nuestra carga entre este pin y cualquiera de estos 2 pines. Para eso vamos a probar primero lo que les decía, ¿no? Tenemos nuestro multímetro acá a la derecha, vamos a encenderlo, vamos a ir a la sección de resistencia, ahí donde está, y vamos a medir nuestro relay, que para mí la bobina está conectada en la parte central, ¿no? Es decir, donde están los cables conectados. Vamos a medir qué ohmiaje trae esta bobina, y esta bobina tiene aproximadamente 365 ohmios, 364, 365 ohmios aproximadamente. Para el cálculo yo lo hice con 400 ohmios, como lo hemos hecho en los otros videos, que digamos que es el estándar, ¿no? 400 ohmios aproximadamente. Aquí hay un tema interesante, porque como les dije, el pin, si está conectada a la bobina, el pin de la izquierda está conectado a estos 2 comunes. Estos 2 están juntos, estos 2 están unidos, ya sea alimentado o no la bobina, siempre están unidos. Para ello vamos al modo de continuidad, y los pines de acá acá están conectados siempre. Ahí vemos
y este está conectado con el de la izquierda, en el de la derecha, perdón, con un cierto ohmiaje que está conectado, mientras que con el otro está abierto, sin estar alimentado. Por lo tanto, si yo alimento la bobina, se va a desconectar este y se va a conectar el otro. Ahí sonó. Estos dos siguen conectados porque estos de acá son comunes, siguen conectados. Este ya se desconectó y sin embargo se conectó el de en la parte superior. Ahí vemos el multímetro 0.0. Por lo tanto, a nosotros nos interesa conectar estos dos puntos, este punto de acá con este punto de acá. Acá van a estar nuestras conexiones. En otras palabras, sobre el papel lo que nos interesa es conectar este punto con este punto. Vamos a marcarlo en el papel y ponerle un punto y otro punto. Acá es donde van a ir nuestras conexiones de carga. Aquí es donde se va a cerrar el circuito para alimentar nuestra carga, que puede ser un foco, una lámpara, un ventilador, etc, etc, etc. Ok, después de haber visto esto, vamos a la implementación o la parte práctica sobre ya la tarjeta de baquelita. Continuamos entonces. Bien, más o menos esto está puesto. He puesto más o menos los componentes como deberían ir. A mi parecer, técnicamente debería ir así. No está nada soldado. Tenemos el relay, tenemos a la izquierda el diodo. En esta primera parte es una sección y acá abajo vamos a poner otro igual. Básicamente tenemos el diodo, el relay. Este vendría a ser los contactos para la carga. Acá va la carga. Acá vendría a ser la alimentación, en este caso de los 12 voltios. Y esta es la entrada de la señal de control. De manera tal de que en la parte inferior va a haber igual la entrada de control de la parte inferior. Acá obviamente falta un transistor, la resistencia de base y el diodo. Para la sección inferior acá va a haber un relay y finalmente acá entran los 220 voltios al lado izquierdo. Básicamente a mí me parece que podría ser así, que no quedaría nada mal, a mí me parece que quedaría bien. Y ahora lo que vamos a hacer es montarlo. Para ello vamos a tomar una foto a esto previamente para saber más o menos, tener una idea cómo va. Vamos a retirar los componentes y lo primero que vamos a hacer es soldar el relay, los pines del relay, que es lo que nos interesa, ¿no? Vamos soldando los pines del relay y luego el diodo que va a un costado, que es el diodo clamping o el diodo de enclavamiento, ¿no? Más o menos iría así. No nos va a interesar mucho cómo van a estar las conexiones en la parte posterior, porque de decir verdad eso no se va a ver. Lo que nos interesa es cómo luzca en la disposición de los componentes y que obviamente trabajen. Definitivamente sí importa la parte inferior, pero para el trabajo funcional sí, pero para la parte estética no. Así que vamos a tratar de que los componentes estén bien puestos, ordenados, que sea visualmente agradable a la vista, digamos, valga la redundancia, agradable a la vista visualmente. Y vamos a continuar, vamos a soldar primero los pines de este componente y voy a ir poniendo dispositivo por dispositivo y le voy mostrando los avances. Ok, continuamos entonces. Pues bien, acá nuevamente con ustedes ya he soldado nuestro relay y le he puesto el diodo clamping o diodo de enclavamiento con el ánodo hacia abajo y el cátodo o la línea hacia arriba. ¿Por qué? Porque hacia la parte superior va a ir los 12 voltios sobre el cual va a alimentar al relay de 12 voltios. Como les indiqué, este relay es de 12 voltios, si se fijan bien, 3 amperios, ¿no? 12 voltios, 3 amperios. Por lo tanto, la carga, los contactos de este relay que van a cerrarse pueden soportar hasta 3 amperios. Más que suficiente como para alimentar o cerrar como interruptor electromecánico este relay, para poder cerrar los contactos y alimentar a una lámpara o 2 lámparas o incluso ventiladores con motores eléctricos de hasta 3 amperios.
¿Ok? En la parte posterior el diodo está en paralelo, acá vemos en paralelo con la bobina. Los otros contactos los he soldado con mucho cuidado. Si se fijan bien, hay que soldar con mucho cuidado que no se junten las soldaduras, ojo, si no vamos a estropear nuestra tarjeta. Voy a continuar con el resto mientras voy avanzando con la foto que ya le he tomado, que más o menos conozco la disposición de cómo van. Voy avanzando y les voy mostrando. Continuamos entonces. Acá yo ya he avanzado, he puesto un conector, como lo indiqué inicialmente. Acá va a ir nuestra carga, nuestra L1, porque toda esta parte de aquí es para un módulo de control, es nuestra carga, en este caso L1, por decir carga 1, acá va a ir la carga 2, y este es el conector para los 220 voltios del caso de Perú, o si estás en un país como 110 voltios, que utiliza 110 voltios, puedes poner las dos líneas de 110 voltios. Obviamente de aquí hay que jalar un cable para acá, para la carga, y el otro va a los contactos del relay, que voy a hacerlos en estos momentos. Pero la idea es esa, ¿no? Acá hay un módulo, acá va el otro módulo, acá entra la línea de los 220 voltios y luego se distribuye algo parecido a esto de acá, ¿no? Algo parecido a esto. Acá tenemos los 220 voltios. Una de las líneas de los 220 voltios va a la carga, en este caso la carga vendría a ser esta. Y el otro va a los contactos del relay, que obviamente son en la parte interna de la tarjeta, y luego cierra, el contacto de relay cierra con la salida AC de los 220 voltios. Como ven, no hay nada del otro mundo, simplemente seguir las conexiones y vamos a ir avanzando. Voy a hacer las conexiones del relay y luego ya empiezo con el transistor y la resistencia de base y de colector, en este caso la resistencia que va en serie con el diodo LED. Voy avanzando y les voy mostrando los avances. Continuamos entonces. Bien, seguimos avanzando. Este es el conector de los 220 voltios, donde va conectada la línea de la alimentación de corriente alterna. Uno de los extremos, de acá el punto negro, va conectado a la carga, en este caso la carga L1, va a la lámpara o al ventilador donde queramos, regresa por este punto y luego va conectado en la parte inferior a la toma del relay. A la hora que se magnetiza la bobina, esta toma se junta con esta, o sea, vendría a ser el interruptor, y ese interruptor va conectado a través del línea blanco a la otra línea de la alimentación de los 220 voltios o de los 110 voltios, que vendría a ser el cable blanco. Y si tenemos, en otras palabras, la línea viene acá, ¿no? Entre el blanco y el negro. Esto es lo que básicamente va también a la otra. He dejado estos dos cables porque esto va a ir hacia el otro módulo, ¿no? Si se dan cuenta, los blancos van en paralelo con la línea de entrada de 220 voltios. En otras palabras, lo que he hecho es esto, ¿no? He armado el lado derecho de aquí hasta acá, el diodo, la bobina o el relay, el conector de carga y el conector de 220 voltios. O sea, toda esta parte de acá ya está armado, quedaría la parte electrónica básicamente. Digamos que la parte electromecánica está ahí armado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el diodo, el clamping ya conectado, el relay de 12 voltios, 3 amperios con sus contactos. Tenemos adicionalmente ya el conector de la carga, en este caso es L1, cuando el otro va a ser L2, y el conector de los 220 voltios o de 110 voltios dependiendo de su país. Tenemos de aquí para acá ya armado. Ahora nos falta la parte electrónica, como decía, nos falta armar el transistor, poner el conector de los 12 voltios de la alimentación, el transistor, la resistencia de base y poner a tierra, unir las tierras, tanto de acá como de esta alimentación, unir las tierras y finalmente poner la resistencia, en este caso la resistencia limitadora del diodo, y obviamente al final poner el conector
del voltaje de control, ¿no? El que va a permitir el corte y la saturación del transistor. Hace falta esta parte, como les decía, ¿no? Vamos a continuar, voy avanzando y les voy mostrando. Continuamos entonces. Bien, ahora lo que hemos hecho es ya ir avanzando. He instalado el diodo LED rojo. Ojo, ese diodo LED para la carga L1, ojo. La resistencia de 1K que va en serie con el diodo LED, que es un indicador de que el transistor está saturado. Acá está el 2N3904 y obviamente en esta parte lo único que quedaría es conectar la resistencia de base y el otro conector, que es el conector donde va el voltaje de control que activa o desactiva el transistor, y con eso terminaríamos en la primera parte. Por la parte posterior están las conexiones de fuente, en este caso de los 12 voltios, el rojo, y el cable negro, que vendría a ser el otro extremo de la bobina, ¿no? Que va al colector. Ahí está, al colector. El cable verde va al colector del transistor. La verdad que no quedó tan mal en la parte posterior, y en la parte superior, o sea en la parte anterior, donde está la vista, lo que se debe ver realmente, me parece que quedó bastante bien. Entonces lo único que faltaría acá es conectar la resistencia de base, en este caso la resistencia de base de 15K a la base del transistor, luego el conector de entrada del voltaje de control y finalmente la tierra, y con esto ya hemos terminado. Avanzo con esa parte y ya estaríamos listos para hacer la prueba del primer módulo, porque este es un módulo con dos sistemas de control, del primer control, digamos, de este módulo que estamos haciendo para ustedes. Continuamos entonces. Bien, ya prácticamente estamos en la parte final, ya he armado casi todo el módulo, digamos la mitad del módulo correspondiente a la primera sección de control. Tenemos la entrada de 220 voltios, acá, 220 voltios o 110 voltios dependiendo de tu país. Tenemos el diodo clamping o el diodo de enclavamiento, el relay de 12 voltios, 3 amperios de contacto. Tenemos el puerto de carga para la carga, que puede ser una lámpara, ventilador o lo que queramos instalar. Obviamente el voltaje de la línea. Tenemos el transistor, la resistencia de base, al cual se le ha tachado un conector para entrar el voltaje de control, y finalmente tenemos la entrada de los 12 voltios que alimentan obviamente el transistor y también alimentan a un diodo indicador del estado de saturación o no del transistor, y obviamente una resistencia limitadora de la corriente del diodo. Hasta ahí prácticamente ya hemos concluido. En la parte posterior es sencilla las conexiones, no ha sido tan difícil, pero sí hay que tratar con mucho cuidado este tema, porque si hacemos una mala conexión esto puede reventar. No se olviden también que estamos trabajando con la línea de 220 voltios acá y acá 220 voltios y la línea de carga. Entonces en estos dos puntos hay que tener mucho cuidado. Por eso es que tenemos que tener mucha atención, ojo, mucha atención a la hora de soldar y llevar a cabo las conexiones, porque una falla mínima o una falla a la hora de poner o soldar las uniones muy cercanas se pueden traslapar, se pueden juntar y pueden producir un cortocircuito. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo uso una lupa, o una lupa como esta de acá, del mismo soldador, para hacer obviamente las soldaduras, y la verdad que nunca he tenido problemas, pero sí hay que manejarlo con cuidado. Cuando hablamos de corriente de línea, la corriente alterna, ya sea de 220 voltios o de 110 voltios, sí hay que tomar las medidas de precaución. Si bien es cierto, estamos aislando la parte electrónica a través de relay de la parte electromecánica, pero una mala conexión ya no los aislaría, al contrario, podríamos hacer un cortocircuito y otro podría reventar. Así que tener mucho cuidado a la hora de cablear, a la hora de hacer las conexiones, a la hora de soldar. Sobre todo debemos usar un cautín de 25 o 20 watts como mínimo y una punta muy pero muy delgada. Yo le he cambiado la punta a mi cautín. Esta es una punta nueva, es sumamente nueva,
para poder hacer este tipo de conexiones o soldaduras. Ok, hasta aquí ya estamos listos. Incluso acá está el puente, bueno, los 12 voltios, el cable verde, que es la conexión de la bobina, la electroción de la bobina, y la tierra, que es el cable negro. Ok, ahí estamos listos y ahora vamos a hacer la prueba previa para probar esta primera parte del módulo, y si todo funciona ya lo replico en la parte inferior. Continuamos entonces. Bien, estamos en la prueba, digamos, prefinal. Vamos a probar todo el módulo, digamos el módulo, la zona de control del módulo, es decir, el primer sistema de control. No vamos a usar por ahora los 220 voltios para evitar las cargas, eso lo vamos a hacer al final. Basta con que yo me contento con que el relay se active. Sabiendo que el relay se activa, yo ya sé que las cargas va a funcionar. Eso lo vamos a ver al final del video, cuando ya tengamos los dos sistemas de control en un mismo módulo. Ahí ya vamos a ponerle dos focos y vamos a prenderlo. Por ahora me interesa que la implementación o la construcción, de acuerdo al diseño, sea hecho adecuadamente. Para ello, nuevamente tenemos acá, es una prueba previa, tenemos acá el breadboard o protoboard, los 12 voltios parecidos al video anterior, van al regulador de voltaje de 5 voltios, y acá tengo los 5 voltios para probar. Estos 5 voltios van a ir al cable azul, y el mismo cable azul va a llegar, en este caso, va a llegar a la entrada en esta parte, a la entrada de control del primer sistema de control, es decir, a la base del transistor, y lo tendría que saturar de manera tal de que el diodo debería encender y obviamente escucharse el clic sobre el relay. Este cable blanco y el marrón, el blanco vendría a ser en este caso los 12 voltios positivos, y el marrón vendría a ser el terminal de tierra de los 12 voltios. Ok, estamos listos. Yo lo que voy a hacer es aplicar un pulso de 5 voltios, perdón, un pulso de 5 voltios sobre la entrada, el cable azul, sobre la entrada de control del transistor, de manera tal de que enviar el nodo a 5, satura el transistor y debe encender el LED, y obviamente escucharse el chasquido o el clic del relay. Vamos a probarlo. Y ahí tenemos. Lo saturo y luego lo dejo en corte. Corte, saturación. Ahí estamos. ¿Qué les pareció? Esto es una indicación de que toda la instalación que he realizado en la parte posterior es adecuada y perfecta. Para mí esto está perfecto. Por lo tanto, hay que replicar este primer sistema de control en la parte inferior para tener los dos sistemas de control, y obviamente al final ya lo probamos con la corriente de los 220 voltios o los 110 voltios que ustedes puedan tener en sus casas. Corte, saturación, corte, saturación, corte, saturación. Ok, voy a replicar en el otro lado del módulo el segundo sistema de control, muy parecido a este, y cuando tenga los dos ya les muestro para hacer la prueba final ya con las cargas eléctricas, ¿no? Que eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer las pruebas. Continuamos entonces, y pulgar arriba. Pues bien, acá estamos nuevamente con ustedes. Ya tengo el módulo de control doble completo, terminado. En la parte superior tenemos el primer módulo y en la parte inferior el segundo módulo. Vamos a identificar algunos puntos importantes de conexión. Tenemos el conector para la entrada de los 220 voltios o 110 voltios, dependiendo de tu país. Esta alimentación de corriente alterna es la que va a alimentar las cargas. Luego tenemos el relay del módulo 1 con su respectivo diodo clamping o diodo de enclavamiento en la parte de abajo. Luego tenemos el conector de carga, que vendría a ser este, y ya lo he identificado ahí con corriente alterna. Acá es donde vamos a conectar nuestra primera carga, la carga L1, que puede ser una lámpara, un foco, un ventilador, un motor, lo que queramos. Para nuestro caso vamos a ver si ponemos una lámpara.
Continuando con el primer módulo, tenemos la alimentación de los 12 voltios en este conector para la alimentación externa, en este caso del circuito de control, en este caso del transistor. Luego tenemos el transistor, resistencia de base, resistencia de colector, la resistencia del diodo y el LED. En este caso el diodo LED que nos sirve de piloto vendría a ser el LED rojo, para el cual se va a encender cuando el transistor entra en modo de saturación. Es un indicador de que realmente está circulando corriente, en este caso por el colector del transistor 1, o que va a controlar la carga L1 sobre este conector. Luego tenemos acá, el conector de acá vendría a ser el conector de entrada, al cual va a ingresar la salida de un microcontrolador. En este caso podría ser un PIC o un Arduino. Para nuestro caso, para nuestro ejemplo práctico, vamos a ver si usamos Arduino en la próxima parte de este video. Acá va a ingresar una de las salidas de Arduino, y con Arduino vamos a saturar el transistor y encender el LED y obviamente activar el relé. En la parte inferior tenemos replicado lo mismo. En la parte superior tenemos el diodo de enclavamiento, el relé que controla máximo 3 amperios, como podemos ver ahí. Tenemos el conector para la carga. Este vendría a ser, aquí iría nuestra segunda carga. El diodo LED piloto, en este caso un diodo LED azul le he puesto, puede ser cualquier color, ustedes pueden definir el color. Luego tenemos el transistor de saturación 2, la resistencia base, resistencia de colector, la resistencia del diodo, limitadora de la corriente del diodo, y finalmente la entrada del sistema de control. Acá le he puesto con el más acá para el control 1 y el más para el control 2. Le he puesto más porque obviamente ahí va a ir el pin de la salida del microcontrolador o de Arduino, que en este caso es un pulso positivo, ¿no? Básicamente es eso, lo muestro. Ha quedado bastante bien realmente, me ha impresionado, me ha gustado, y en la parte posterior podemos ver esto de acá. Ok, ahora la verdad que no ha quedado nada mal, bastante bien, y ahora vamos a continuar con la siguiente sección del video, en donde les voy a mostrar ya la parte práctica y elemental de cómo es que vamos a probar nuestro módulo de control doble para relé a través de dos transistores de manera totalmente independiente. Continuamos entonces. Pues bien, ahora sí estamos en la práctica final, en la prueba final. Para ello vamos a hacernos valer de nuestro Arduino 1, o puede ser cualquier microcontrolador al cual lo hemos configurado o lo hemos programado de tal manera que utilicemos la salida 12 y la salida 9 digital de Arduino, y acá está la secuencia de código que vamos a programar. Es decir, tenemos el Digital Write 12, la salida 12 en alto, se queda encendido por 5 segundos, luego la mantenemos encendida por 5 segundos, luego apagamos la salida 12 por 2 segundos, luego encendemos la salida 9 en 4 segundos, la apagamos en 3 segundos, luego se encienden ambas al mismo tiempo por 5 segundos, y en ese lapso que están encendidas ambas en 5 segundos, lo que he programado para este caso es que primero se apague la salida 12 por 3 segundos y luego se apague la salida 9 por 2 segundos y luego se repita la secuencia, ¿no? Este es el código de programación, que a decir verdad es un código sencillo por Arduino, puede ser cualquier código de programación. Se me ocurrió así que no voy a hablar en detalles de Arduino porque ya hemos visto varios videos de Arduino y les he explicado cómo programar. Aparte de ello, este es el programador, en este caso vendría a ser Arduino, y acá está nuestro famoso sistema de control doble por relé controlado por transistor. Tenemos la entrada de los 220 voltios por acá, con cuidado. Acá están los 220 voltios de la red. Puede ser una entrada de 110 voltios, es indiferente, puede ser 220 o 110. Tenemos el sistema de control 1 en la parte superior y el sistema de control 2 en la parte inferior. Para este caso, la salida de la carga L1, que es el de acá, le voy conectado hacia una lámpara como cualquier otra lámpara, ¿no? Acá. Y la salida L2 de la carga L2 de nuestro controlador le he conectado por este cable hacia una extensión, y va conectada, en este caso para mis pruebas. Para estas pruebas puede ser una resistencia térmica una alarma, otro foco o un motor, lo que sea. Para este caso se me ocurrió ponerle una pequeña secadora de cabello, que a decir verdad también hemos hecho un video cuando hemos reparado esta secadora un tiempo atrás, unos meses atrás.
Y tenemos aparte nuestra alimentación de 12 voltios, nuestro adaptador de 12 voltios. Lo hemos conectado acá. El alimentador de 12 voltios, he construido este cable especial. Es un cable que se bifurca en dos, por los cuales uno entrega los 12 voltios para la alimentación de Arduino y por el otro cable entrega los 12 voltios para que alimente de manera externa para el control de la tarjeta controladora doble, el módulo controlador doble que hemos construido. Estos 12 voltios, el rojo es el positivo, el negro negativo, controlan a los dos transistores y a su vez estos en corte y saturación controlan a los relés, y obviamente vamos a encender y apagar alternativamente, en este caso, un foco y una secadora de cabello. A decir verdad, como les dije, puede ser cualquier equipo eléctrico o electrónico que queramos controlar. Ok, hemos, como les dije al inicio, programado la salida 12, que va a ser conectada a través de este cable rojo a la entrada de nuestro módulo de control, el módulo 1, y la salida 9 va a ser de Arduino, digital de Arduino, va a estar conectada por este cable verde-blanco hacia la entrada del módulo 2. Estas son las señales de control. Acá están las señales de control. Ok, después de haber visto el preview, ya sabemos que se van a encender. La programación que nos dice, primero se va a encender la lámpara por un tiempo, en este caso por 5 segundos, se va a mantener encendida por 5 segundos, luego de ello se apaga en 2 segundos, luego se prende, en este caso, la secadora de cabello por 4 segundos, se apaga en 3, luego se prenden ambas al mismo tiempo, luego se apaga el foco por un tiempo, luego se apaga el secador por otro tiempo y luego empieza la secuencia nuevamente. Esta es la programación que hemos hecho en Arduino. A decir verdad, puede ser cualquier programación, se me ocurrió esta y vamos a empezar. Conectamos nuestra alimentación y ahí empezamos. Encendió la lámpara, se apaga y luego se debe encender el secador de cabello. Se apaga, se encienden ambos por un tiempo, se apaga la lámpara y luego se apaga el secador de cabello. Luego empieza la secuencia nuevamente. Se enciende la lámpara por 5 segundos, se apaga en 4, se prende la secadora, se apaga, se encienden ambos al mismo tiempo. Y como podemos ver, los diodos pilotos se están constantemente encendiendo y apagando y controlando la secuencia de encendido y apagado de nuestro código de programación que hemos hecho para este caso con Arduino, que podría ser con cualquier microcontrolador o PIC. Pues bien, espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Los invito, por favor, les pido que puedan compartir este video en sus redes sociales. Me pueden buscar en el Twitter, en el Facebook, en Google Maps y últimamente ahora con Instagram también. Asimismo, los invito a que puedan revisar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 177 videos que vengo haciendo para con ustedes, con el único objetivo de poder compartir conocimiento juntos. Espero que puedan hacer este módulo, porque a decir verdad lo vamos a utilizar en los siguientes proyectos. Cuando hagamos en el próximo proyecto, hablemos básicamente del módulo Bluetooth HC05, en donde les voy a explicar cómo programarlo por Arduino, y aparte de ello vamos a hacer un video bien interesante y vamos a construir una app para poder controlar dispositivos eléctricos remotamente desde Bluetooth. Gracias por su atención. Permiso.